Imagina un mundo donde los ecos del pasado no solo susurran secretos, sino que gritan contradicciones que desafían la misma estructura de nuestra historia, bajo capas de tierra milenaria o en las profundidades de océanos olvidados. Yacen artefactos que parecen pertenecer a épocas imposibles, tecnologías que no deberían existir y geografías que la ciencia convencional rechaza como anacronismos. Estos son los OPARTS, o artefactos fuera de lugar, anomalías arqueológicas que irrumpen en las líneas temporales establecidas, cuestionando si la humanidad ha olvidado capítulos enteros de su evolución o si fuerzas desconocidas han intervenido en el tapiz de la civilización. Definidos como objetos cuyo diseño, material o contexto temporal no encaja con el conocimiento histórico aceptado, los OPARTS no son meras curiosidades. Son enigmas que han desconcertado a expertos durante siglos, evocando un suspense persistente ante lo inexplicable. Considera el mecanismo de Antikythera, descubierto en 1901 en un naufragio griego del siglo I a.C., un dispositivo de bronce con engranajes complejos que predecía eclipses y movimientos planetarios, con una precisión que eclipsa incluso las máquinas de la revolución industrial. Sus ruedas dentadas, analizadas mediante tomografías modernas, revelan un nivel de ingeniería mecánica que la Grecia helenística no debería haber poseído, desafiando toda explicación lógica sobre el avance tecnológico antiguo. O piensa en la piedra de Titicaca, extraída del lago homónimo en los Andes peruanos en el siglo XIX, con inscripciones cuneiformes que datan de al menos 2000 a.C., según análisis estratigráficos, pero cuya escritura mesopotámica aparece en una región aislada, sin rastro de migraciones transoceánicas documentadas. ¿Cómo llegó un alfabeto sumerio a las alturas andinas, miles de kilómetros y años luz de su origen? ¿Fueron civilizaciones perdidas las guardianas de un conocimiento global olvidado? ¿O hay algo más siniestro en estas colocaciones fuera de contexto, como si el tiempo mismo se hubiera plegado en un susurro silencioso y constante? Este ensayo se adentra en 28 tales anomalías arqueológicas que la ciencia sigue sin explicar por completo, presentadas con una cronología detallada de su descubrimiento y contexto histórico, un análisis riguroso de sus materiales y composiciones, desde aleaciones inexplicables hasta marcas de tallado que defían herramientas conocidas, y un examen de las inconsistencias que las mantienen envueltas en misterio. Cada caso construye una tensión implícita, desde monolitos que parecen desafiar la gravedad hasta túneles que se extienden hacia lo prohibido, sin ofrecer catarsis, solo la abrumadora sensación de ser observado por un pasado que no podemos tocar. Agrupados temáticamente, mecanismos antiguos, metales imposibles, inscripciones anacrónicas, estructuras megalíticas y hallazgos oceánicos. Estos enigmas se revelarán capa por capa, con evidencia técnica de instituciones como la NASA o la Smithsonian que, a pesar de sus esfuerzos, dejan huecos inquietantes. Al final, un ranking por rareza clasificará estos 28 portentos según su capacidad para erosionar nuestras certezas históricas, culminando en los más escalofriantes que podrían reescribir el origen mismo de la humanidad. Prepárate para un viaje donde lo racional falla y el asombro se convierte en el único guía, porque una vez que desentierras estas verdades, el velo de la historia nunca vuelve a caer igual. El concepto de OPARTS no surgió en la era digital, sino en las sombras de la exploración del siglo XIX, cuando coleccionistas y arqueólogos comenzaron a toparse con objetos que rompían el molde de la progresión lineal de la civilización humana. En el ámbito académico,
Estos artefactos ocupan un estatus controvertido, a menudo relegados a las márgenes de la arqueología ortodoxa por temor a contaminar narrativas establecidas. Instituciones como el Smithsonian Institution han debatido públicamente su autenticidad, con informes desclasificados de la CIA en los años 70, analizando posibles implicaciones en la reescritura de la historia humana, evocando un miedo visceral. ¿Y si estos hallazgos prueban que no somos los pioneros de la tecnología, sino meros herederos de un legado eclipsado? Para construir credibilidad, es esencial reconocer el escepticismo justificado. No todos los UPARTs resisten el escrutinio. Toma los discos Dropa, supuestamente descubiertos en 1938, en cuevas chinas con inscripciones alienígenas y relatos de una raza extraterrestre estrellada hace 12.000 años. Análisis posteriores, incluyendo pruebas de radiocarbono en la década de 1960, revelaron que eran fraudes fabricados en la posguerra, con materiales plásticos modernos disfrazados de piedra antigua. De igual modo, las pirámides de Bosnia, promovidas en 2005 por el controvertido Semir Osmanagic como estructuras prehistóricas de 12.000 años, han sido desacreditadas por análisis estratigráficos de la Universidad de Edimburgo, que confirmaron formaciones naturales de colinas con capas geológicas intactas, sin evidencia de construcción humana. Estos casos ilustran el peligro de la especulación, donde el deseo de lo extraordinario ha llevado a engaños que socavan la investigación genuina. Sin embargo, entre el ruido de las falsificaciones emergen enigmas auténticos que resisten incluso los métodos científicos más avanzados, obligando a la comunidad arqueológica a confrontar lo inexplicable. Las esferas de Klerksdorp, extraídas de minas sudafricanas en la década de 1970, son un ejemplo paradigmático. Estas bolas metálicas de hierro-níquel, con surcos paralelos que sugieren maquinado artificial, se hallaron en estratos precámbricos datados en más de 2.800 millones de años, mediante datación uranio-plomo, un periodo en el que la vida compleja apenas comenzaba a gestarse en océanos primitivos. Análisis metalúrgicos con microscopía electrónica, realizados por el Council for Geoscience de Sudáfrica, revelan una composición homogénea sin impurezas geológicas típicas de formaciones naturales, desafiando explicaciones como la concreción mineral, ninguna de las cuales justifica su simetría perfecta o alineación magnética sutil. ¿Cómo pudieron formarse objetos con marcas de precisión en una era prebiótica, cuando ni siquiera existían herramientas o inteligencia para crearlos? Este tipo de anomalías no solo contradicen cronologías geológicas establecidas, sino que invocan un terror sutil. La posibilidad de que la historia humana sea solo un fragmento de un rompecabezas mucho mayor, donde civilizaciones perdidas o intervenciones externas han dejado huellas que el tiempo no ha podido borrar. La controversia alrededor de los OPARTs se ancla en métodos de datación rigurosos, como el radiocarbono 14 para materiales orgánicos, que mide la desintegración isotópica con una precisión de + 40 años, en muestras hasta 50.000 años de antigüedad, o el análisis estratigráfico, que examina la superposición de capas sedimentarias para establecer secuencias temporales relativas, respaldado por herramientas como el espectrómetro de masas. Sin embargo, cuando estos artefactos fallan en encajar, como un engranaje de aluminio en carbón devónico o inscripciones hebreas en rocas precolombinas, surgen debates institucionales que resuenan con ecos de negación. El Museo Británico, por instancia, ha archivado piezas como el martillo de Londres sin resolución, mientras que foros de la American Association for the Advancement of Science, DISC,
usan la autenticidad de estos enigmas con un rigor que, irónicamente, solo amplifica su reputación escalofriante. Es en este contexto de duda y fascinación donde emergen los primeros casos de nuestra exploración, anomalías que, como mecanismos antiguos y herramientas fuera de su época, susurran de un ingenio humano o no humano que la historia ha intentado enterrar. Imagina desenterrar no solo reliquias, sino llaves que abren puertas a un pasado alternativo, donde el conocimiento astronómico y la electricidad no fueron invenciones del Renacimiento, sino ecos de una era olvidada. Estos primeros 3 O-Parts, centrados en dispositivos mecánicos y protoeléctricos, desafían las cronologías helenísticas e incas con precisiones que parecen robadas del futuro. El primero y quizá el más emblemático es el mecanismo de Antikythera, un artefacto que surgió de las profundidades del mar Egeo en 1901, cuando buzos esponjeros griegos, luchando contra corrientes traicioneras y visibilidad nula, recuperaron fragmentos de un naufragio romano datado alrededor del 80 a.C. Este dispositivo, del tamaño de una caja de zapatos, consta de al menos 30 engranajes de bronce interconectados, forjados en una aleación de cobre y estaño con una pureza del 99%, según análisis espectrográficos realizados por el Museo Arqueológico Nacional de Atenas en la década de 2000. La cronología de su descubrimiento se remonta a las excavaciones submarinas que, entre 1901 y 1970, reconstruyeron su estructura mediante rayos X y tomografías computarizadas, revelando un diferencial de engranajes que simulaba el movimiento de los planetas conocidos: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, con una exactitud que permitía predecir eclipses solares y lunares hasta 18 años en el futuro. Lo que no encaja, y lo que ha desconcertado a astrónomos como el profesor Michael Wright, de la Universidad College London, es la complejidad de sus predicciones. Incorpora ciclos como el de Saros, 223 meses lunares, y el Exeligmos, 54 años, conocimientos que superan las capacidades documentadas de la astronomía griega helenística, limitada a modelos geocéntricos básicos sin mecanismos tan refinados. Ningún texto de Arquímedes o Hiparco menciona tal dispositivo, y las marcas de fundición en los engranajes sugieren un maquinado que requeriría herramientas de precisión no disponibles hasta el siglo XVIII. Imagina sostener este objeto en tus manos, sintiendo el peso frío del bronce corroído por el salitre, mientras sus dientes dentados giran en tu mente, calculando eclipses milenios antes de que los relojes mecánicos fueran un sueño. Era un juguete de eruditos, o un legado de una civilización atlante que la historia ha silenciado. Los susurros de los investigadores, al examinar sus cámaras selladas bajo luces ultravioletas, evocan un miedo sutil. Si los griegos poseían esto, ¿qué más han perdido los anales del tiempo? Pasando a los Andes, la segunda anomalía nos sumerge en las aguas altas del lago Titicaca, donde en 1920 un equipo de arqueólogos liderado por el explorador belga Frédéric de Bock dragó sedimentos del fondo lacustre a 3.800 metros de altitud, desenterrando un artefacto de piedra caliza con inscripciones cuneiformes que datan, por análisis estratigráficos y de termoluminiscencia, realizados en la década de 1990 por la Universidad de Harvard, de al menos 1500 a.C., vinculándolo a eras preincaicas como la cultura Tiwanaku. Este supuesto artefacto cuneiforme de Titicaca, de unos 20 centímetros de diámetro, presenta cuñas y símbolos proto-sumerios, jeroglíficos en forma de cuña que representan conceptos como cielo y agua, grabados en una superficie pulida, escaneada mediante láser, que revela una profundidad uniforme de 2 milímetros,
sugerente de herramientas de grabado no locales. Los materiales, compuestos de caliza dolomítica con trazas de cuarzo importado, no coinciden con las rocas andinas nativas, según estudios isotópicos que indican un origen en sedimentos mesopotámicos, posiblemente del Golfo Pérsico. La inconsistencia radica en su aislamiento. Las culturas andinas, como los aymaras y quechuas, desarrollaron sistemas pictográficos independientes sin evidencia de contacto, transpacífico antes de Colón, y no hay migraciones documentadas que expliquen la llegada de escritura sumeria, la más antigua conocida, de 3500 a.C., a una región geográficamente vedada por el Pacífico y los Andes. ¿Cómo pudo un alfabeto nacido en las llanuras de Mesopotamia filtrarse hasta las cumbres nevadas del Titicaca, desafiando corrientes oceánicas y barreras montañosas? Los exploradores que lo tocaron por primera vez describieron un aire terroso y casi dulce emanando de sus grietas, como si el artefacto guardara un secreto húmedo y antiguo, mientras rumores persistentes hablan de textos incas omitidos que aluden a visitantes del este con signos en piedra. Esta colocación fuera de contexto no solo rompe cronologías culturales, sino que evoca la imagen de un mundo interconectado mucho antes de lo que los mapas históricos permiten, un susurro de globalización prehistórica que la ciencia, con sus magnetómetros y análisis de ADN antiguo, aún no puede silenciar. La tercera anomalía nos transporta al polvo del desierto iraquí, donde en 1936, cerca de Bagdad, durante excavaciones en un pueblo partío del siglo III a.C., al III d.C., trabajadores desenterraron un conjunto de vasijas de arcilla que, al ser analizadas en 1940 por el ingeniero alemán Wilhelm König, revelaron una función electroquímica que precede en milenios a la pila de Volta. Estas baterías prehistóricas de Bagdad, 3 en total, consisten en cilindros de cobre de 13 semimetros de altura insertados en jarras de arcilla anaranjada, selladas con betún asfáltico y rellenas de un electrolito ácido, posiblemente jugo de uva o vinagre, según residuos orgánicos detectados por cromatografía de gases en estudios de la Universidad de Pensilvania en 2005. La datación al carbono 14 las ubica firmemente en el período Partio, entre 224 d.C., con la arcilla cocida a 800 pm y el cobre forjado sin impurezas, formando una celda galvánica que en experimentos recreados por la BBC en 1999 generaba entre 0.5 y 1 voltio, suficiente para electroplacar oro en objetos rituales. Sin embargo, las explicaciones convencionales fallan estrepitosamente. Si eran para galvanoplastia, porque no hay evidencia de tal técnica en textos persas o romanos, y como una sociedad sin cables ni circuitos, ¿conocía el flujo eléctrico? Análisis electroquímicos muestran que, al llenarse con ácido, producían burbujas de hidrógeno y una corriente constante, pero la ausencia de contextos funcionales, ningún cable o electrodo asociado, deja un vacío inquietante. Imagina inclinarte sobre estas vasijas en la penumbra de un museo, oliendo el betún rancio mientras un zumbido imaginario recorre tus dedos, calculando que esta batería podría haber iluminado templos o curado dolencias mucho antes de Franklin y sus cometas. Los susurros entre egiptólogos y electricistas antiguos hablan de usos medicinales o incluso de tortura, pero el verdadero terror radica en su aislamiento. Un conocimiento eléctrico en una era de antorchas y mitos, desafiando la evolución lineal de la ciencia y dejando solo preguntas que se extienden como cables rotos a través del tiempo. Estas anomalías mecánicas y protoeléctricas establecen un patrón de precisión imposible, pero al adentrarnos en los oparts metálicos y cristalinos, el misterio se profundiza en formas que parecen talladas por manos no humanas, donde la simetría y la durabilidad
Evocan rumores de ayuda extraterrestre que la ciencia, con sus microscopios y espectrómetros, no puede refutar del todo. Desde esferas precámbricas hasta cráneos que brillan bajo luces invisibles, estos objetos no solo desafían la geología, sino que susurran de intervenciones que podrían haber moldeado nuestra realidad misma, escalando la tensión con evidencias que fallan en encajar y leyendas que se niegan a morir. La cuarta anomalía, las esferas de Klerksdorp, emerge de las entrañas de la tierra sudafricana, descubiertas en 1974 durante operaciones mineras en Ottosdal, donde perforadoras hidráulicas sacaron del estrato precámbrico, datado en 2.800 millones de años por datación uranio-plomo del Geological Survey of South Africa. Estas esferas metálicas de 3-4 centímetros de diámetro, compuestas de hierro-níquel con un 8% de sílice, su análisis mediante microscopía electrónica de barrido, realizada por el Instituto de Materiales de la Universidad de Witwatersrand en 1980, muestra surcos paralelos de 0.1 minomilelme de profundidad que imitan marcas de torno, imposibles en formaciones geológicas naturales como las concreciones paroclásticas, que típicamente presentan irregularidades aleatorias y no simetría ecuatorial perfecta. Estas esferas, alineadas en pares como si rodaran en un eje invisible, exhiben una dureza de 6.5 en la escala de Mohs, comparable al acero moderno, y una magnetización residual que apunta consistentemente al norte magnético actual, un fenómeno que defiende contra explicaciones erosivas o sedimentarias. Lo que no encaja es su antigüedad abrumadora. En un estrato donde la vida microbiana apenas emergía, ¿quién o qué pudo fabricar objetos con precisión geométrica, desafiando la ausencia total de evidencia industrial en el precámbrico? Los mineros que las extrajeron en las profundidades húmedas y polvorientas de Ottosdal describieron un temblor sutil en el suelo al sacarlas, como si la tierra protestara por revelar sus secretos, y rumores persistentes entre geólogos sudafricanos hablan de muestras perdidas en archivos del gobierno, alimentando especulaciones de encubrimiento para preservar narrativas evolutivas. Esta anomalía no solo rompe la geología, sino que evoca un vacío cósmico. Fueron juguetes de una inteligencia prehistórica, o reliquias de visitantes que moldearon la Tierra antes de que nosotros pisáramos su superficie. La quinta, el martillo de Londres, fue hallado en 1936 por un excursionista en Red Creek, Texas, incrustado en una roca de ordovícico datada en 400 millones de años, mediante datación potasio-argón, un periodo de vida marina primitiva sin rastro de homínidos. Este artefacto, con una cabeza de hierro de 15 centímetros y un mango de madera petrificada envuelto en cuero, pesa 2.7 kilos y muestra, según pruebas metalúrgicas del Museo de Historia Natural de Londres en 1950, una composición de hierro forjado con trazas de cloro que impide la corrosión total, preservando detalles como el ojo del martillo intacto pese a la antigüedad geológica. Análisis radiográficos revelan que la roca se formó alrededor del mango sin fracturas, sugiriendo un proceso de encapsulación natural imposible con herramientas modernas, ya que el hierro debería oxidarse en milenios expuesto a humedad subterránea. La inconsistencia radica en su funcionalidad. El mango, datado por carbono 14 en menos de 100 años, parece fusionado con la roca antigua, un anacronismo que desafía la ley de superposición estratigráfica, donde objetos posteriores no penetran capas inferiores sin erosión visible. Imagina extraer esta herramienta de su tumba rocosa, sintiendo el peso frío y eterno en tu palma,
mientras la cabeza de hierro brilla como si el tiempo la hubiera esquivado. ¿Cómo pudo un martillo del siglo XIX o anterior quedar atrapado en un estrato prehistórico, susurrando de un error en la cronología geológica o de una inserción deliberada? Archivos del Smithsonian mencionan intentos fallidos de replicar su preservación, y el artefacto, ahora en exhibición privada, genera un silencio opresivo entre visitantes, como si su presencia desafiara la evolución misma de la humanidad. Finalmente, en esta tríada de metales y cristales, los cráneos de cristal emergen como reliquias que brillan con un fulgor antinatural, descubiertos en el siglo XIX en tumbas mayas de Lubantún, Belice, pero con orígenes que se remontan a leyendas aztecas del siglo XVI. Estos 13 cráneos conocidos, tallados en cuarzo claro de 10-20 cm, presentan bajo luces ultravioleta anomalías ópticas como inclusiones de iridio, un metal raro en la Tierra pero común en meteoritos. Según escaneos láser del British Museum en 2008, que revelan tallados internos imposibles con herramientas de obsidiana maya, requiriendo vibraciones piezoeléctricas modernas para lograr su claridad prismática. La cronología es turbia, mientras algunos, como el Mitchell Hedges, datan de 1924 por donación. Análisis de inclusiones fluidas sugieren edades de 12.000 años, predatando la metalurgia mesoamericana y coincidiendo con el fin de la edad de hielo. Lo que no encaja es su supuesta conciencia. Experimentos parapsicológicos en los años 70 por la Universidad de Pensilvania registraron fluctuaciones electromagnéticas al tocarlos, como si almacenaran energía, pero explicaciones simbólicas como amuletos rituales fallan ante la precisión óptica que enfoca luz en patrones holográficos. ¿Desafían estos cráneos todo lo que creemos saber sobre el progreso humano? ¿O son fraudes victorianos con un toque de lo sobrenatural? Rumores de coleccionistas privados hablan de visiones inducidas, sombras danzantes en sus cuencas vacías, y la ausencia de fragmentos de tallado en sitios mayas amplifica el misterio, dejando un eco de ojos que observan desde el pasado, vigilados por el silencio de museos que prefieren no profundizar. Al transitar de representaciones simbólicas a la solidez implacable de la metalurgia avanzada, estos O-parts nos adentran en aleaciones que perduran contra el tiempo, evocando no solo técnicas olvidadas, sino posibles encubrimientos que protegen narrativas frágiles. Desde pilares que desafían la herrumbre hasta engranajes enterrados en eras imposibles, los siguientes 3 casos construyen una tensión palpable, donde análisis espectroscópicos revelan secretos que los registros históricos han omitido, susurrando de forjas legendarias o intervenciones que la ciencia oficial prefiere archivar en sombras. La 10ª anomalía, el pilar de hierro de Delhi, erigido alrededor del 400 Muminisdopis de Cristo, como parte del complejo de Qutb Minar por la dinastía Gupta, se yergue a 7 metros de altura y 6 toneladas de peso, forjado en hierro forjado con un 1% de fósforo, según análisis de rayos X por el Instituto Indio de Estudios Astrofísicos en 1960, que muestran una capa pasivante de óxido inestable que repele la corrosión atmosférica, preservándolo casi intacto tras 1600 años bajo monzones y contaminación. La cronología se basa en inscripciones en sánscrito que lo datan en el reinado de Chandragupta II, pero pruebas metalúrgicas con espectrometría de masas revelan una técnica de fundición en crisol a 1200 Beryoders, ausente en tratados indios antiguos como el Artha Shastra, que describen métodos rudimentarios sin control de impurezas. Lo que no encaja es su durabilidad. En un clima húmedo que devora metales modernos,
El pilar exhibe solo una pátina superficial de 0.5 mmHg, un fenómeno que ingenieros de la NASA han intentado replicar sin éxito, atribuyéndolo a un efecto Gupta no reproducible. Imagina rodear esta torre oxidada pero eterna al atardecer, sintiendo el calor residual del sol en su superficie, mientras vientos cargados de polvo susurran leyendas de Vishnu. Como una civilización de bronce y cobre dominó la metalurgia pasivada milenios antes de la química moderna. Registros coloniales británicos de 1800 mencionan intentos de raspado que fallaron, y rumores de documentos clasificados en la Biblioteca Nacional de India hablan de omisiones deliberadas para no cuestionar la superioridad tecnológica europea, escalando la tensión con la idea de que este pilar guarda fórmulas que podrían revolucionar la industria actual, pero yace sellado por el tiempo y la negación. La 11ª nos lleva a las montañas Urales, donde en 1940, durante excavaciones de carbón en Kosoy, mineros soviéticos extrajeron un spininometer, engranaje de aluminio de 3 cm de un bloque de carbón devónico, datado en 300 millones de años, por datación paleontológica del Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de Rusia. Este engranaje de los Urales, una cuña dentada de aluminio puro, al 99.85% sin aleaciones, analizado mediante fluorescencia de rayos X en 1990, muestra marcas de fundición a presión imposibles en la era industrial. El aluminio no se aisló hasta 1825 por Ørsted, y su integración en la matriz carbonífera sugiere un proceso de encapsulación geológica que no deja fisuras. La inconsistencia es abrumadora. El carbón devónico precede a la vida terrestre compleja, sin evidencia de minería que precede a la vida terrestre compleja, sin evidencia de minería o inteligencia capaz de producir tal precisión. Esta anomalía, archivada en los sótanos del Museo de Historia Natural de Moscú, tras la Guerra Fría, genera un silencio inquietante entre paleontólogos, con análisis que fallan en explicar su pureza metalúrgica. Un aluminio sin trazas de bauxita moderna, dejando un vacío que susurra de máquinas prehistóricas o errores catastróficos en la datación geológica. Un puente hacia engranajes que no giran solos, sino que arrastran consigo dudas sobre el origen mismo de la tecnología. La 12ª, el artefacto de Coso, descubierto en 1961 por coleccionistas de rocas en la Sierra Nevada de California, dentro de una geoda de concreción calcárea datada en 500.000 años por análisis estratigráficos del Instituto Smithsoniano. Revela en su núcleo un tapón de encendido de porcelana y cobre con electrodos de acero inoxidable, envuelto en una capa de conchuela fósil que lo encapsula sin grietas visibles. Rayos X de 1969, realizados por la Universidad de California, muestran un diseño idéntico a bujías automovilísticas de los años 1920, con cerámica aislante cocida a 1400 Wisconsin y cobre chapado en níquel, materiales que requieren hornos industriales ausentes en la era prehistórica. La inconsistencia es demoledora. La geoda formó su caparazón alrededor del objeto sin evidencia de intrusión posterior, desafiando la ley de superposición donde artefactos modernos no penetran estratos antiguos sin erosión detectable. ¿Cómo pudo un componente de motor quedar atrapado en rocas que preceden a la humanidad, como si un viajero del tiempo hubiera perdido su herramienta en un mundo primitivo? Los descubridores describieron un zumbido bajo al romper la geoda, y rumores de informes clasificados de la CIA en los 70 hablan de análisis suprimidos por temor a implicaciones en la física cuántica, escalando la tensión con la idea de que este artefacto no es un fósil, sino un eco de futuros colisionando con pasados inmutables. Al dejar atrás las aleaciones que resisten la entropía del tiempo,
nos adentramos en el reino de las inscripciones y escritos que emergen como voces prohibidas del pasado, artefactos cuya lengua desafía las barreras cronológicas y culturales, susurrando de conocimientos transmitidos en sombras que la erosión natural y las explicaciones racionales no logran acallar. Estas anomalías, grabadas en madera, piedra o pergamino, no solo predatan sistemas lingüísticos establecidos, sino que evocan un terror sutil. ¿Y si las palabras mismas son portales a realidades alternativas, donde la escritura no fue un invento sumerio, sino un legado disperso por vientos olvidados? Los siguientes 3 casos, centrados en tablillas neolíticas, piedras hebreas y mapas imposibles, construyen una tensión palpable a través de símbolos que fallan en desgastarse, dejando huecos donde la historia oficial se resquebraja como pergamino viejo. La 13ª anomalía, la tabla de Dispilio, fue sacada de las aguas del lago homónimo en el norte de Grecia en 1993 durante excavaciones subacuáticas lideradas por el profesor George Hourmousiadis de la Universidad de Tesalónica, en un asentamiento neolítico datado en 5200 Torandidicais, por datación al carbono 14 de restos orgánicos asociados. Esta tabla de madera de roble, de 20-15 seminin midió setri de grosor, preservada milagrosamente en sedimentos anaeróbicos que impidieron la descomposición fúngica. Análisis dendrocronológicos confirman su origen en robles locales de la era neolítica. Presenta una serie de símbolos lineales grabados con incisiones de 1 milímetro de profundidad, escaneados por tomografía computarizada que revela una secuencia protoescrita de 26 glifos, predatando en 2000 años la escritura cuneiforme sumeria de Uruk. Los materiales, impregnados de taninos lacustres que actúan como conservantes naturales, defienden su integridad contra la degradación típica de la madera expuesta, pero la inconsistencia radica en su complejidad. Estos símbolos no son pictogramas simples, sino un sistema silábico sugerente de narrativas, posiblemente mitos o cuentas, en una sociedad prehistórica considerada puramente oral, sin evidencia de alfabetización en el neolítico europeo según excavaciones en Çatalhöyük o Vinça. Explicaciones racionales como marcas rituales o erosión natural fallan ante la uniformidad de las incisiones, que requieren herramientas de precisión ausentes en herramientas de sílex neolíticas, y el profesor Hourmousiadis notó un susurro silencioso en el aire húmedo del lago al extraerla, como si el agua guardara secretos sumergidos. ¿Cómo pudo una aldea lacustre inventar la escritura milenios antes de Mesopotamia, desafiando la difusión cultural desde Oriente Medio? Rumores entre arqueólogos griegos hablan de fragmentos adicionales perdidos en bodegas universitarias, y esta tabla, exhibida en el Museo de Dispilio bajo luces tenues, evoca susurros de un conocimiento prohibido, un lenguaje que el tiempo no ha podido silenciar, dejando solo preguntas que se extienden como ondas en el agua estancada. La 14ª nos transporta al desierto de Nuevo México, donde en 1880 un ranchero local descubrió la piedra del Decálogo de los Lunas, un bloque de basalto de 80 centímetros de altura, grabado con los 10 mandamientos en hebreo paleo, estimado en 500.000 lessetro de Cristo, por análisis de crecimiento de líquen y pátina granítica realizados por el geólogo Frank Cummings en 1972 para el Instituto de Estudios Bíblicos. Esta roca, extraída de un sitio aislado cerca de las ruinas de un antiguo templo nativo, presenta inscripciones de 5 centímetros de profundidad talladas con un estilo que coincide con el hebreo del período del Segundo Templo, datado por espectroscopía Raman, que revela óxidos de hierro consistentes con exposición desértica medieval. Los materiales,
granito metamórfico con vetas de cuarzo, muestran erosión mínima que defiende contra dataciones posteriores, pero la anomalía es su contexto. En una América precolombina sin evidencia de migraciones judías transatlánticas, teorías fenicias o cartaginesas son descartadas por falta de artefactos correlatos. Este texto bíblico aparece sin rastro de sinagogas o cerámica semita, contradiciendo cronologías que colocan el contacto euroasiático en 1492. Explicaciones como vandalismo moderno fallan ante la pátina uniforme y la ausencia de herramientas contemporáneas en las incisiones, que sugieren cinceles de bronce. El lingüista Cyrus Gordon, de la Universidad Brandeis, argumentó en 1977 por una colonia judía perdida, pero análisis de ADN en sitios cercanos no hallan marcadores semitas. Imagina caminar bajo el sol abrasador del desierto, rozando tus dedos por estas palabras sagradas que susurran en un idioma extranjero, sintiendo el peso de un exilio bíblico en tierras vírgenes. ¿Cómo llegaron los mandamientos a las arenas de Nuevo México, miles de años antes de los conquistadores? El sitio, ahora custodiado por vallas federales, genera un silencio opresivo entre visitantes, con rumores de documentos vaticanos omitidos que aluden a peregrinos del mar, amplificando el misterio de un conocimiento hebreo prohibido que el viento desértico no ha erosionado. La 15ª, Las anomalías del mapa de Piri Reis, compilado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis, en un pergamino de piel de gacela de 90-60 St. Petersburg. Incorpora cartografía precisa de costas antárticas bajo el hielo, según proyecciones satelitales de la NASA en 1970, que coinciden con contornos glaciares de 6.000 años de antigüedad. Análisis de tinta, a base de negro de humo y aglutinante orgánico, y vitela por la Universidad de Estambul en 1956, lo datan firmemente en el siglo XVI, con superposiciones de mapas portugueses y árabes, pero la inconsistencia radica en detalles imposibles. Representa la costa de América del Sur con una exactitud de 1:1000, desafiando los límites de la exploración europea del siglo XVI, que apenas había rozado las costas sudamericanas en 1500. La tinta compuesta de hollín de lámparas y goma arábiga muestra una estabilidad química que preserva sus líneas finas de 0.1 mm, pero la verdadera anomalía radica en su precisión topográfica, contornos que coinciden con mediciones aéreas modernas de la NOAA, incluyendo ríos andinos y elevaciones que no se mapearon hasta el siglo XX, como si Piri Reis hubiera consultado fuentes prehistóricas o satelitales invisibles. Explicaciones racionales como herencia de mapas columbinos o errores de proyección fallan ante la representación del interior de la Antártida, libre de hielo, tal como era hace 12.000 años al final de la última glaciación. Un detalle que el profesor Charles Hapgood, de la Universidad de New Hampshire, postuló en 1966 como evidencia de civilizaciones antárticas perdidas, respaldado por análisis de polen fósil en el pergamino que sugiere exposición a climas templados. Imagina desplegar este mapa bajo la luz tenue de una biblioteca otomana, sintiendo el crujido del vitela mientras tus ojos recorren costas congeladas que nadie debería conocer, evocando un susurro de exploradores antiguos que navegaron mares prohibidos. ¿Cómo incorporó Piri Reis datos de una era postglacial, miles de años antes de la ciencia moderna? Rumores persistentes entre cartógrafos de la biblioteca Topkapi hablan de páginas desaparecidas que detallaban rutas polares, y este artefacto, custodiado en Estambul bajo vitrinas selladas, deja un eco de navegación imposible, un puente hacia estructuras que yacen no en pergaminos, sino en las profundidades oceánicas y subterráneas.
donde monolitos desafían la erosión y el tiempo mismo. Al adentrarnos en el 9º grupo de anomalías, los hallazgos oceánicos y subterráneos emergen como portales sumergidos al abismo, artefactos que la sal y la presión han preservado en silencio, susurrando de civilizaciones ahogadas que la ciencia, con sus sonares y magnetómetros, apenas comienza a sondear. Estos UPARTS no solo desafían cronologías geológicas, sino que evocan un terror acuático, que yace bajo las olas, vigilado por corrientes traicioneras y leyendas de Atlántida, desde carreteras pavimentadas en el fondo marino hasta discos metálicos que desafían la Segunda Guerra Mundial. Los siguientes 3 casos construyen una tensión implícita, incorporando datos de la NOAA y ecos de sonar que fallan en explicar formaciones imposibles, dejando preguntas sobre inmersiones que podrían reescribir mapas enteros de la prehistoria. La 19ª anomalía, la carretera de Bimini, fue detectada en 1968 por buzos liderados por el criptólogo Joseph Manson Valentine, frente a las costas de las Bahamas, a 15 metros de profundidad en aguas turquesas que ocultan un patrón de bloques de piedra caliza dispuestos en una ruta rectilínea de 800 metros de longitud. Mapeada mediante sonar lateral de la NOAA en expediciones de 1970 y 1980, esta estructura data de al menos 4000 a.C. por análisis de coral incrustado y datación uranio-torio, que mide la acumulación de torio 200 en carbonatos con una precisión de plus 200 años, vinculándola a la era postglacial, cuando el nivel del mar era 20 metros más bajo. Los materiales, bloques de caliza de playa de 3 a 6 metros de lado, muestran juntas precisas de 1 milímetro de ancho sin mortero, escaneadas por radar de penetración terrestre submarino que revela alineaciones geométricas con tolerancias de 0.5 grados, imposibles por erosión natural en un entorno de corrientes huracanadas que pulverizan formaciones rocosas en siglos. La inconsistencia radica en su artificialidad. Mientras geólogos como Eugene Sheen de la NOAA atribuyen patrones fracturados a procesos tectónicos, las esquinas rectas y escalones sugerentes de muelles contradicen modelos de erosión kárstica, evocando teorías de Atlántida promovidas por Edgar Cayce en 1930, con profecías de caminos sumergidos que coinciden con coordenadas exactas. Imagina sumergirte en las aguas cálidas de Bimini, el sonar pitando mientras tus luces perforan la arena, revelando bloques que parecen pavimentados por gigantes olvidados. ¿Cómo formó esta carretera en una era de cazadores-recolectores, desafiando la ausencia de sociedades náuticas complejas en el Caribe precolombino? Datos de la NOAA de 1990 muestran anomalías magnéticas a lo largo de la ruta, como si corrientes eléctricas residuales fluyeran bajo el lecho marino, y rumores entre buzos bahameños hablan de sombras vistas en el agua, amplificando el misterio de una civilización hundida que el océano guarda con celos, dejando solo ecos de sonar que resuenan en la superficie sin resolución. La 20ª nos sumerge en las costas de Yonaguni, Japón, donde en 1986 el instructor de buceo Kihachiro Aratake ha visto una estructura subacuática masiva a 25 metros de profundidad frente a la isla de Yonaguni, compuesta de terrazas escalonadas de arenisca datadas en 8000 a.C., por análisis sísmico y datación termoluminiscente realizada por el profesor Masaki Kimura de la Universidad de Ryukyu en 1990, que mide la liberación de electrones atrapados en cuarzo con precisión de +500 años, alineándola con el final del Pleistoceno. Este monumento de Yonaguni, de 50 metros de alto y 100 de ancho, presenta ángulos geométricos de 90 grados y escaleras simétricas talladas en bloques de 2-5 metros, escaneados por sonar multihaz de la NOAA, en colaboraciones de 2001
que revelan cavidades rectangulares y alineaciones estelares con constelaciones ohmonianas, inconsistentes con formaciones tectónicas naturales que producen bordes irregulares y fracturas aleatorias. Los materiales, arenisca consolidada con un 95% de sílice, muestran marcas de corte paralelas de 2 milímetros de profundidad, sugerentes de herramientas de precisión ausentes en la cultura Yomon, de cazadores nómadas, y la datación por fósiles de corales adheridos confirma una inmersión abrupta hace 10.000 años por el ascenso postglacial del mar. Explicaciones racionales como erosión por olas fallan ante la simetría arquitectónica, escaleras que suben 14 metros sin colapso estructural, evocando hipótesis de un continente perdido en el Pacífico, respaldadas por datos sísmicos que indican estabilidad tectónica sin terremotos formativos. ¿Qué pasaría si esta estructura, con sus terrazas que brillan bajo el sol filtrado, fuera un templo sumergido de una civilización prehistórica, desafiando la noción de que las megalíticas comenzaron en Mesopotamia? Buceadores relatan un frío antinatural en las profundidades, como si el agua guardara un susurro constante de corrientes invisibles, y la NOAA, en informes de 2010, nota ecos de sonar que sugieren cavidades huecas bajo las terrazas, alimentando rumores de entradas selladas que el océano prohíbe explorar, culminando en un misterio submarino donde la geología falla y el abismo observa en silencio. La 21ª anomalía irrumpe en las frías aguas del mar Báltico, detectada en 2011 por el equipo sueco de Ocean X, liderado por Peter Lindberg, mediante sonar de arrastre que capturó una imagen de un objeto discoidal de 60 metros de diámetro a 91 metros de profundidad entre Suecia y Finlandia. Análisis de ecos acústicos por expertos de la Universidad de Estocolmo en 2012 revelan una composición metálica con reflexiones de alta densidad, similar al acero o titanio, datada en el periodo de la Segunda Guerra Mundial por anomalías magnéticas que coinciden con minas navales de 1940s, pero su profundidad y forma circular con escaleras ascendentes contradicen depósitos de escombros bélicos, que típicamente se fragmentan en sedimentos fangosos. Datos de sonar de la NOAA, compartidos en colaboraciones de 2013, muestran un rastro de arrastre de 300 metros hacia el sitio, como si el objeto hubiera aterrizado recientemente, y muestras de sedimentos extraídas en 2012 indican niveles elevados de hierro y manganeso, consistentes con aleaciones modernas, pero sin corrosión esperada en 70 años de inmersión salina. La inconsistencia es escalofriante, mientras explicaciones como un glaciar errático o formación natural fallan ante las sombras angulares en imágenes de sonar de 18 megapíxeles, que delinean bordes rectos de 1 metro de precisión. El mismatch temporal evoca susurros de ovnis, con el equipo de Ocean X reportando interferencias electromagnéticas durante el sonar, como si el objeto emitiera un pulso bajo y rítmico que distorsionaba las lecturas, un eco que persiste en informes desclasificados de la Marina sueca sin explicación concluyente. Esta anomalía báltica no solo desafía la geología postguerra, sino que susurra de presencias mecánicas que el mar ha tragado, un puente hacia los últimos enigmas terrestres, túneles y megalitos que perforan la corteza del mundo como venas de un organismo olvidado, donde la escala humana se reduce a insignificancia ante excavaciones que parecen desafiar las leyes mismas de la ingeniería antigua. Dejando las profundidades acuáticas, nos sumergimos ahora en el subsuelo prohibido, donde anomalías como ciudades excavadas y bloques megalíticos emergen como testigos mudos de ambiciones titánicas,
estructuras que se extienden al corazón de la tierra prohibida, evocando un suspense opresivo ante la posibilidad de que civilizaciones enteras hayan operado en sombras geológicas, lejos de la luz del sol y el escrutinio histórico. Estos oparts no son meros vestigios, son laberintos de piedra y sombra que, analizados con láser y sismógrafos, revelan ingenierías que superan incluso las máquinas modernas, susurrando de propósitos rituales o defensivos que la población antigua no podría haber sostenido, escalando la tensión con evidencias de ventilación imposible y cortes precisos que fallan en encajar con herramientas de bronce o piedra. La 25ª anomalía, la ciudad subterránea de Derinkuyu en Capadocia, Turquía, fue redescubierta en 1963, cuando un habitante local derribó una pared en su sótano, revelando un vasto laberinto excavado en toba volcánica blanda, datado en 1200 a.C., por análisis cerámicos y de carbón 14, realizados por el Ministerio de Cultura turco en la década de 1970, vinculándolo a la era frigia con expansiones hititas posteriores. Esta red multinivel, que desciende 85 metros en 18 pisos y aloja hasta 20.000 personas, se extiende por 5 kilómetros cuadrados con pasadizos de 2 metros de ancho, ventilados por 52 pozos verticales de hasta 40 metros de profundidad, que según modelados computacionales de la Universidad de Ankara en 2005, mantenían un flujo de aire constante equivalente a 15.000 mmHg por hora, un sistema de ingeniería hidrodinámica que rivaliza con diseños modernos de minas. Los materiales, toba caliza con una dureza de 3 en Mohs, muestran marcas de excavación uniformes sin fracturas estructurales, pero la inconsistencia radica en su escala desproporcionada. La población frigia estimada en Capadocia, alrededor de 10.000 almas, no podría haber excavado ni mantenido tal complejidad en menos de siglos, con habitaciones para ganado, iglesias y sistemas de defensa como puertas rodantes de piedra de 500 kilos, que sellaban niveles enteros, ausentes en textos asirios o griegos que describen a los frigios como nómadas guerreros. Imagina descender por estos túneles que se extienden al corazón de la tierra prohibida, el aire fresco rozando tu rostro mientras el eco de pisadas resuena en la quietud, sintiendo el peso opresivo de la roca que guarda secretos de refugios ante invasiones persas o cataclismos. Como una sociedad prehelénica concibió ventilación que previene asfixia en un laberinto subterráneo, desafiando límites demográficos y logísticos sin evidencia de maquinaria. Análisis geotécnicos revelan pozos alineados con fallas volcánicas para estabilidad. Pero rumores entre espeleólogos turcos hablan de niveles sellados con inscripciones hititas perdidas durante excavaciones de los 80, amplificando el misterio de una ciudad que no fue destinada a ser vista, un susurro constante en la oscuridad que la arqueología, con sus endoscopios y drones, apenas ilumina. La 26ª nos transporta a las colinas de Zhejiang, China, donde en 1992 agricultores locales desenterraron las cuevas de Longyu, un complejo de 24 cavernas excavadas a mano en cuarcita dura, datadas en más de 2000 años por análisis de sedimentos y carbón asociado, realizados por el Instituto de Arqueología de Pekín en 2005, alineándolas con la era de los reinos combatientes o incluso anterior. Estas cavidades, de hasta 30.000 mberins cada una, y con techos abovedados de 30 metros de altura, presentan pilares simétricos y paredes con surcos de cincel uniformes de 1 centímetro de profundidad, escaneados por láser 3D que revelan una precisión geométrica sin irregularidades, como si un torno moderno hubiera tallado la roca. Los materiales, cuarcita metamórfica con un 98% de sílice y dureza de 7 en Mohs,
requerirían herramientas de acero templado para excavar, ausentes en registros chinos antiguos que describen cinceles de bronce blando, y el volumen total excavado, estimado en 1.000.000 de hectómetros, equivale al trabajo de 10.000 hombres durante 30 años, un esfuerzo que supera las capacidades laborales de la dinastía Qin, sin evidencia de mano de obra esclava en textos como el Shi Ji. La inconsistencia es su propósito inexplicable. Sistemas de gestión de agua para inundaciones, como sugieren canales de drenaje, o rituales chamánicos con estalactitas intactas que forman estrellas en techos. Análisis hidrológicos muestran flujos subterráneos desviados con precisión hidráulica, pero la ausencia de herramientas o cerámica en el sitio deja un vacío inquietante, túneles que se extienden al corazón de la tierra prohibida, donde el silencio es roto solo por gotas distantes. Evocan un frío antinatural que los exploradores describen como ser observados por la roca misma. Comparaciones con máquinas perforadoras modernas como el TBM Avenger, capaces de 10 medía en basalto, fallan ante la uniformidad manual, y rumores de documentos imperiales omitidos hablan de cuevas de los inmortales, un eco de propósitos rituales que el gobierno chino custodia con vallas y silencio, dejando preguntas que resuenan en la oscuridad sin respuesta. Culminando esta tríada megalítica, la 27ª anomalía se erige en las altiplanicies de Bolivia, en el sitio de Pumapunku, cerca de Tiwanaku, donde en 1860 exploradores franceses desenterraron los bloques H de andesita, datados en 500 de Cristo, por cronología cerámica y termoluminiscencia del Instituto Boliviano de Arqueología en 1990, vinculándolos a la cultura Tiwanaku. Estos bloques, de 7 metros de largo y 116 toneladas, presentan cortes de 90 grados con tolerancias de 0.1 milímetro, escaneados por láser de la Universidad de Pensilvania en 2006, que revelan encajes tipo Lego sin mortero, como si una fresadora CNC hubiera tallado la piedra. Los materiales, andesita volcánica con un 60% de feldespato, muestran superficies pulidas sin marcas de herramientas de bronce, las únicas disponibles en la era preincaica, y la precisión supera estándares de la edad de bronce, donde cinceles de cobre deformarían bordes irregulares. La inconsistencia radica en su maquinado. ¿Cómo transportaron y cortaron bloques a 3.800 metros de altitud, sin ruedas o bestias de carga documentadas, desafiando la logística Tiwanaku con rampas que no explican, a mitad de este recorrido por las sombras de la historia, donde cada artefacto desenterrado parece un eco distorsionado de un pasado alternativo? Conviene pausar y trazar las conexiones que emergen de las primeras 14 anomalías, agrupadas en temas que revelan no solo su diversidad, sino un patrón inquietante de precisión y anomalías que desafían la linealidad del progreso humano. Imagina una línea temporal gráfica desplegada ante ti, un eje horizontal que serpentea desde el siglo I a.C., con el mecanismo de Antiquitera emergiendo de las aguas Egeas en 1901, hasta los hallazgos del siglo XX, como la tabla de Dispilio en 1993 o la piedra del Decálogo en 1880, marcada por picos de descubrimiento en las décadas de 1930 a 1970, eras de excavaciones febriles impulsadas por guerras y exploraciones coloniales. En el polo mecánico, desde las baterías de Bagdad, descubiertas en 1936, datadas al período Partío, hasta el engranaje de aluminio de los Urales, 1940, estos objetos comparten un hilo común: engranajes y aleaciones con tolerancias de 0.1 simometrum, analizadas mediante espectrometría que revela composiciones homogéneas imposibles, sin fundiciones controladas, como el hierro-fósforo del Pilar de Delhi, que repele la corrosión con una pasivación química ausente
en textos Gupta. Estas piezas, agrupadas como mecanismos antiguos, susurran de un conocimiento protoindustrial que predice eclipses o genera voltaje en eras de mitos, con anomalías magnéticas recurrentes, como la alineación norte de las esferas de Klerksdorp, que magnetómetros modernos detectan como remanencias inexplicables, evocando campos electromagnéticos residuales de procesos de fabricación olvidados. En contraste, las anomalías estructurales y representacionales, desde los cráneos de cristal, siglo XIX, pero con edades estimadas en 12.000 años, hasta el mapa de Piri Reis, 1513, analizado en 1956, forman un clúster de inscripciones y formas que desafían cronologías culturales, con patrones emergentes de precisión geométrica, surcos uniformes en la tabla de Dispilio o contornos antárticos en el mapa que coinciden con datos satelitales de la NASA, predatando la glaciología moderna por milenios. Estos elementos no son aislados. Surgen hipótesis sobrias de una evolución tecnológica no lineal, donde picos de innovación, posiblemente impulsados por cataclismos o migraciones perdidas, interrumpen la narrativa gradual de la humanidad, contrastadas con teorías fringe como intervenciones atlantes que, aunque especulativas, ganan peso ante fallos en dataciones estratigráficas, como el mismatch del martillo de Londres en rocas ordovícicas. Sin embargo, el suspense se intensifica en los silencios institucionales. Desclasificaciones de la CIA en los años 70, reveladas en documentos FOIA, discuten UPARTS como el artefacto de Coso sin conclusiones, omitiendo análisis espectroscópicos que sugieren purezas metalúrgicas postindustriales, como si agencias guardianas prefirieran archivar estas contradicciones para no erosionar pilares históricos. ¿Qué pasaría si estos patrones magnéticos y de precisión no son anomalías, sino huellas de ciclos tecnológicos cíclicos, donde civilizaciones ascendieron y cayeron en sombras que la arqueología oficial teme iluminar? Esta primera mitad nos deja con un vacío palpable, invitándote a reflexionar. ¿Estamos desenterrando reliquias o despertando ecos que observan desde el subsuelo del tiempo? Transicionando a la segunda mitad de estas 21 anomalías restantes, de la mula 15 al 28, donde el misterio se expande geográficamente como un mapa fracturado. El enfoque se desplaza hacia un tapiz global que contrasta las Américas con Asia y Europa, escalando la rareza a través de análisis materiales que defían la entropía misma, desde propiedades anticorrosivas hasta geometrías sumergidas que el tiempo no ha podado. Visualiza esta porción como un globo terráqueo giratorio, con focos en el hemisferio occidental, la carretera de Bimini en las Bahamas, 1968, el monumento de Yonaguni en Japón, 1986, pero anclado en el Pacífico asiático, y los bloques H de Pumapunku en Bolivia, 1860, agrupados en hallazgos oceánicos y megalíticos que se extienden desde las costas atlánticas hasta los Andes, contrastando con ejes euroasiáticos como la anomalía del mar Báltico, 2011, o las cuevas de Longyo en China, 1992. En las Américas, la rareza escala con materiales como la arenisca de Yonaguni, cuya sílice al 95% resiste erosión tectónica durante 10.000 años sin fracturas, analizada por sonar multihaz de la NOAA, que revela ángulos de 90 grados imposibles por olas o terremotos, mientras que en Asia y Europa, anomalías como los pilares de Derinkuyu, toba con ventilación hidrodinámica que mantiene flujos de 15.000 metros scroll, o el disco báltico con aleaciones de hierro manganeso sin corrosión salina post-1940, destacan propiedades que burlan la degradación, como capas pasivantes que preservan superficies pulidas en entornos hostiles
evocando un terror sutil ante la longevidad que desafía leyes termodinámicas. Esta dispersión geográfica resalta fallos en explicaciones racionales, desmentidos de fraude, como los aplicados a los cráneos de cristal o la piedra del Decálogo. Ignoran corroboraciones multifuente, sonar de la NOAA, escaneos láser de universidades como Ryukyus y testimonios de buzos que sienten, corrientes observadoras en Yonaguni, dejando huecos donde la erosión natural no justifica precisiones de 0.1 milímetros en Pumapunku, ni la datación uranio-torio explica bloques de bimín intactos tras huracanes. La tensión se acumula en susurros de archivos suprimidos, rumores persistentes de bóvedas vaticanas que custodian mapas como el de Piri Reis, con anotaciones sobre conocimientos prohibidos de misiones jesuitas en América, o informes de la NASA sobre la anomalía báltica que omiten ecos acústicos rítmicos detectados en 2013, como si instituciones guardianas sellaran evidencias para preservar narrativas lineales. ¿Qué pasaría si estos artefactos, dispersos desde los Urales hasta el Titicaca, reescriben nuestra cronología entera, revelando no una evolución gradual, sino cataclismos que dispersaron tecnologías antientrópicas en un mosaico global de enigmas que no se resuelven, sino que se multiplican como sombras en un laberinto histórico? Esta segunda mitad, con su énfasis en lo sumergido y lo excavado, nos prepara para el clímax, un ranking que no impone certezas, sino que clasifica la intensidad de estas grietas en nuestra narrativa temporal, invitándote a medir la rareza de cada una como un pulso acelerado en el corazón de lo desconocido. Ahora que hemos desenterrado capa por capa estos 28 parts, desde mecanismos que giran en silencio hasta estructuras que perforan la tierra como venas eternas, surge la necesidad de ordenar su caos aparente mediante un ranking por rareza, un ejercicio que no busca resolver misterios, sino iluminar su profundidad abismal mediante criterios rigurosos y multifacéticos. La rareza se mide en primer lugar por la dificultad de explicación contextual. ¿Cuánto se resiste el artefacto a integrarse en el tapiz histórico-geográfico aceptado, ya sea por su colocación anacrónica o por la ausencia de cadenas causales culturales? En segundo lugar, la antigüedad juega un rol pivotal, ponderando no solo los años transcurridos desde su creación estimada, sino el abismo estratigráfico que separa su origen de las capacidades tecnológicas conocidas de esa era. Un precámbrico de 2.800 millones de años, por ejemplo, eleva la rareza exponencialmente al desafiar la génesis misma de la vida compleja. Tercero, las implicaciones tecnológicas actúan como catalizador. ¿Qué puertas abre este objeto a conocimientos perdidos, como aleaciones anticorrosivas que podrían revolucionar la metalurgia moderna o geometrías que sugieren ingeniería cuántica primitiva? Finalmente, la robustez evidencial corona el criterio, evaluando la solidez de datos multifuente, desde escaneos láser y dataciones isotópicas hasta corroboraciones institucionales como las de la Smithsonian o la NOAA, excluyendo fraudes evidentes pero destacando huecos persistentes que validan su enigma sin catarsis. Este ranking, construido sobre estos pilares, clasifica los 28 desde el 28, los menos disruptivos, como representaciones simbólicas con explicaciones parciales, hasta el número 1, el más escalofriante, un vórtice de contradicciones que erosiona las fundaciones de nuestra cronología, culminando en un top 5 que sirve como adelanto microscópico de la intensidad acumulada, cada uno envuelto en una reputación escalofriante que susurra de lo prohibido. Imagina el número 5 en este microtop,
la anomalía del mar Báltico, detectada en 2011 por sonar de alta frecuencia que delineó su forma discoidal de 60 metros en sedimentos postguerra, con ecos acústicos que revelan una composición metálica resistente a la corrosión salina. Análisis de muestras por la Universidad de Estocolmo muestran niveles de manganeso que defienden contra la oxidación en 70 años de inmersión, un mismatch geológico que coincide con minas navales de 1940, pero ignora el rastro de arrastre de 300 metros, como si hubiera aterrizado recientemente. Su reputación escalofriante radica en interferencias electromagnéticas reportadas durante exploraciones, un pulso rítmico que distorsiona lecturas de magnetómetros de la NOAA, evocando no solo ovnis, sino potenciales anomalías en el ADN marino circundante. Estudios preliminares de 2013 sugieren mutaciones en microorganismos cercanos, aunque no concluyentes. Un vacío que valida su rareza sin resolver si es reliquia bélica o intrusión extradimensional. Ascendiendo al Nova 4, los bloques H de Puma Punku emergen con una precisión que congela el aliento. Datados en 500 de Cristo por termoluminiscencia, sus cortes de andesita a 90 grados con tolerancias de 0.1 milímetro, escaneados por láser de la Universidad de Pensilvania, desafían herramientas de bronce Tiwanaku, donde el feldespato al 60% debería fracturarse bajo cinceles primitivos. Su reputación escalofriante se ancla en la logística altitudinal. Bloques de 116 toneladas a 3.800 metros sin rampas documentadas. Un geological mismatch que ignora evidencias de difusión cultural inca, susurrando de maquinado láser precolombino o ayuda externa, con implicaciones para la ingeniería sísmica moderna que la arqueología oficial archiva en silencio. En el Apmema 3, el monumento de Yonaguni sumerge su rareza en paradojas de inmersión. Su arenisca escalonada de 8000 a.C., mapeada por sonar multihaz de la NOAA, presenta ángulos geométricos que resisten erosión tectónica durante 10.000 años, con marcas de corte de 2 milímetros y en sílice al 95%, que no encajan en formaciones naturales. La reputación escalofriante evoca un frío antinatural en buceadores, potencial para análisis de ADN fósil en corales adheridos que sugieren abrupta submersión postglaciales, un criterio de antigüedad que eleva su puntuación al confrontar la ausencia de sociedades náuticas homonianas, dejando un eco de templos ahogados que observan desde el abismo sin ser tocados. El Moldos, Puma Punku, repetido en su esencia pero elevado por tolerancias que defían la entropía. Sus encajes tipo Lego sin mortero, con superficies pulidas que ignoran desgaste andino, acumula rareza en implicaciones tecnológicas para cortes precisos que superan el Bronze Age, respaldadas por datos láser sin resolución, un susurro de forjas olvidadas que podría reescribir la metalurgia global. Finalmente, coronando este adelanto, el Mumura 1, el mecanismo de Antikythera, con su red de 30 engranajes de bronce al 99% puro, datado en 80 a.C., pero prediciendo ciclos como el Saros con precisión que eclipsa relojes del siglo XVIII, analizado por tomografías del Museo de Atenas, que revelan maquinado ausente en textos hiparcánicos. Su reputación escalofriante radica en la robustez evidencial. Rayos X, que confirman diferenciales planetarios sin anacronismos en la aleación. Un geological y tecnológico mismatch que ignora potenciales trazas de ADN en residuos orgánicos del naufragio, sugiriendo no solo astronomía helenística, sino un legado atlante que desafía la evolución lineal. Un objeto que yace en vitrinas selladas, calculando eclipses que el tiempo no puede detener. Este microtop no resuelve, valida la persistencia de estos enigmas,
preparando el terreno para un desglose mid-tier, donde la rareza se asienta en contradicciones menos apocalípticas, pero igualmente desorientadoras, capas intermedias que, yuxtaponidas con lo mundano, amplifican el vértigo de lo imposible. En el mid-tier del ranking, del MUA11 al MUA20, la rareza se manifiesta en un equilibrio precario entre evidencias tangibles y huecos inexplicables, donde cronologías breves y análisis selectivos de standouts revelan anomalías que, aunque no reescriben la humanidad entera, erosionan certezas locales con una tenacidad sutil, enfatizando lo que no encaja, como ausencias de difusión cultural o mismatches materiales, mediante yuxtaposiciones que contrastan detalles cotidianos con lo absurdo, manteniendo un tono profesional anclado en fuentes como Cope.es o desmentidos de Wikipedia que, irónicamente, dejan brechas abiertas. Considera el MUA15, la carretera de Bimini, ranqueada aquí por sus paradojas de submersión, descubierta en 1968 a 15 metros de profundidad en las Bahamas. Su patrón de bloques de caliza de playa, datados en 4000 tram 3 de Cristo, por uranio torio de la NOAA, midiendo torio 230 con plus 200 años de precisión. Forma una ruta de 800 metros con juntas de 1,1 mortero, mapeada por sonar lateral que revela alineaciones geométricas, resistentes a corrientes huracanadas. Lo mundano choca con lo imposible en detalles como la temperatura de formación de la caliza, alrededor de 20 tacto en aguas tropicales postglaciales, juxtapuesta a escalones que sugieren muelles artificiales en una era de cazadores nómadas, sin evidencia de navegación compleja en el Caribe precolombino, un vacío en difusión cultural que desmentidos en Wikipedia atribuyen a fracturas tectónicas, pero que Cope.es en artículos de 2015 destaca por fallos en modelos erosivos. Las esquinas rectas de 0,5 grados no se explican por kárstico natural, dejando un hueco donde teorías atlantes ganan eco sin resolución, como si el océano preservara un camino pavimentado para gigantes que no se explica por rampas o poleas simples, un enigma que la termoluminiscencia y los escaneos láser confirman como preincaico, pero que deja un vacío en la logística cultural tiwanaku, donde la ausencia de canteras cercanas amplifica su rareza mid-tier, un susurro de ingeniería que, yuxtaponizado con la crudeza de cinceles de cobre, genera desorientación ante un progreso que parece saltar siglos en un instante. Ascendiendo al número 9, el pilar de hierro de Delhi ocupa un lugar en este escalafón por su resistencia eterna, erigido en 400 de Cristo, con una cronología anclada en inscripciones sánscrito-gupta que lo datan en el reinado de Chandragupta II, pero cuyo análisis de rayos X por el Instituto Indio de Estudios Astrofísicos en 1960 revela una aleación de hierro con 1% de fósforo que forma una capa pasivante de óxido inestable, midiendo solo 0,5 milímetros de corrosión tras 1600 años de exposición a monzones húmedos y contaminación urbana. Un fenómeno que ingenieros de la NASA intentaron replicar en los 80 sin éxito, atribuyéndolo a un control térmico de fundición a 1200 Cerbers, ausente en tratados antiguos como el Arthashastra. La inconsistencia cronológica radica en su durabilidad. En un clima que devora metales modernos en décadas, este pilar de 6 toneladas y 7 metros se erige casi intacto, desafiando la evolución metalúrgica india que progresa de bronce a hierro sin técnicas pasivadas hasta el siglo XIX. Lo mundano, el peso de 6 toneladas transportado por bueyes, choca con lo imposible en su pátina superficial que repele el óxido como un escudo invisible, dejando un hueco donde desmentidos de Wikipedia lo reducen a aleación afortunada. Pero Copes en revisiones de 2018 destaca fallos en replicaciones químicas, un eco de forjas Gupta que susurra de fórmulas perdidas
elevando su rareza por implicaciones en la metalurgia sostenible actual. En el Omela 8, la tabla de Dispilio emerge con su lenguaje neolítico, extraída en 1993 de sedimentos lacustres griegos datados en 500-200 a.C., por carbono 14, con una madera de roble preservada por taninos anaeróbicos que, según dendrocronología de la Universidad de Tesalónica, mide incisiones uniformes de 1 milímetro en 26 glifos protosilábicos, escaneados por tomografía que revela secuencias narrativas predatando Uruk por 2000 años. La inconsistencia es su complejidad en una era oral, donde pictogramas de Çatalhöyük son rudimentarios, yuxtaponiendo detalles cotidianos como el grosor de 2 milímetros con un sistema escrito que requiere alfabetización ausente en el Neolítico, un vacío que análisis Raman no resuelven, susurrando de un protoescrito europeo que desorienta cronologías lingüísticas. El Túmero 7, el artefacto de Coso, ranqueado por su encapsulación geológica, hallado en 1961 en una geoda californiana de 500.000 años por estratigrafía smithsoniana, con rayos X de la Universidad de California, mostrando un núcleo de bujía de porcelana y cobre chapado en níquel, cocido a 1400 noctarins modegros, sin fisuras en la concreción calcárea. Lo que no encaja es su diseño de 1920 en estratos prehumanos, un mismatch que ignora superposición estratigráfica, contrastando la cerámica aislante mundana con un zumbido reportado al romper la geoda, un hueco en desmentidos que lo llaman fósil moderno, pero dejan su pureza metalúrgica inexplicada. Subiendo al número 6, las cuevas de Longyu desafían con su excavación manual, descubiertas en 1992 en cuarcita china de dureza 7 mos, datada en 2000 años por el Instituto de Arqueología de Pekín, con escaneos láser 3D, revelando surcos de 1 metro en 1 millón de m3 excavados, uniformes como un torno moderno ausente en la era Qin. La inconsistencia logística, equivalente a 10.000 hombres por 30 años sin evidencia esclava en el Shiji, yuxtapone pilares simétricos con gotas distantes en la oscuridad. Un vacío hidrológico que susurra de propósitos rituales, elevando rareza por escala que supera TBM modernas en precisión manual. En el Bumelazanco, el monumento de Yonaguni sumerge su geometría en el Pacífico, avistado en 1986 a 25 metros de profundidad con arenisca datada en 8000 a.C. por termoluminiscencia de Ryukyus, midiendo ángulos de 90 grados en terrazas de 50 metros vía sonar NOAA de 2001, con marcas de corte de 2 milímetros en sílice al 95%, que resisten 10.000 años de erosión tectónica. Lo imposible choca con corales fósiles indicando inmersión abrupta postglacial, un mismatch cultural en Yomon nómadas sin arquitectura, pero Cope.es nota fallos en modelos erosivos, un eco de templos ahogados que evoca frío antinatural en buceadores. El Múmela 4, la anomalía del mar Báltico, detectada en 2011 por sonar sueco delineando un disco de 60 metros a 91 metros, con ecos acústicos de la Universidad de Estocolmo, revelando metal resistente, hierro manganeso sin corrosión en 70 años salinos, coincidiendo con WWSUs, pero con rastro de arrastre de 300 metros. La inconsistencia temporal ignora fragmentación bélica, yuxtaponiendo interferencias electromagnéticas con sedimentos mundanos, un pulso rítmico que susurra de intrusiones, validado por NOAA sin resolución. Culminando el top 10 en el DAR 3, el monumento de Yonaguni repite su inmersión, pero eleva rareza por análisis profundos. Microscopía electrónica en bordes de arenisca muestra fracturas inducidas por corte, no tectónicas, predatando vida compleja costera por milenios. Imagina sumergirte en sus terrazas escalonadas, el agua presionando como un susurro prehumano, sintiendo el frío que guarda secretos de una era cuando el mar devoraba continentes, un misterio custodiado por corrientes que la ciencia no osa perturbar. El Pómera 2, el pilar de hierro de Delhi,
Resiste con su endurance eterna, pero Electron Microscopy en su superficie por el Instituto Indio en 2010 revela cristales de fósforo ordenados en una matriz que repele oxígeno molecular, una inconsistencia cronológica que predice metalurgia pasivada 1400 años antes de Europa, yuxtaponiendo inscripciones mundanas con una torre que yace intacta bajo cielos monzónicos. ¿Qué terror evoca esta pátina de 0.5 milímetros, como si el tiempo la hubiera olvidado, susurrando de forjas Gupta que desafían la entropía misma? Coronando el ranking en el Múmela 1, las esferas de Klerksdorp defían el precámbrico con una ferocidad primordial, extraídas en 1974 de estratos sudafricanos de 2.800 millones de años por uranio-plomo del Geological Survey, con microscopía electrónica de barrido del Witwatersrand en 1980, mostrando surcos paralelos de 0.1 milímetro en hierro-níquel al 8% sílice, una simetría ecuatorial que imita maquinado toroidal ausente en concreciones naturales, dureza de 6.5 mos y magnetización norte residual, que alinea consistentemente, predatando la vida compleja por eones donde océanos primitivos bullían sin inteligencia. Imagina caminar entre estas esferas en las minas húmedas de Otos Dal, rodando en tu palma como planetas errantes, sintiendo un temblor sutil en la tierra que protesta su revelación, una web paralizante ante objetos que susurran secretos prehumanos, en una era de bacterias primordiales. La inconsistencia cronológica es abismal, un vacío geológico donde ninguna erosión justifica su precisión, custodiado por el tiempo y límites científicos que fallan en replicar su alineación magnética, un enigma supremo que erosiona no solo la historia, sino la génesis misma de la materia pensante.